Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas para este fin de semana son, la primera es de Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. La segunda es de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14 y versículo 18. Y el Evangelio es tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 32. Vamos a hablar del fin. El fin es un tema propicio para este tiempo litúrgico. El año litúrgico se acaba la semana que viene con la fiesta de Cristo Rey, Rey del Universo. Y comenzamos con Adviento. Entonces, básicamente, un año litúrgico nos cuenta de principio a fin la historia de la salvación, ¿no? Entonces, comenzamos con Adviento, que es ese esperar al Salvador, y terminamos con el fin del mundo, el fin con la segunda venida de Cristo, lo que llamamos la parusía, la segunda venida. Entonces, el Evangelio de hoy de Marcos nos habla de ese fin. Jesús nos dice, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerá del cielo las estrellas, el universo entero se conmoverá o se estremecerá, dicen algunas, temblará, dicen algunas de las traducciones. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, un título que escuchamos bastante a Jesús mencionar, sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo, o sea, en todo lugar, de otras maneras, de otras palabras. Bien, entonces vamos a hablar del fin. Pero una de las cosas que tenemos que tener presentes al hablar del fin es lo siguiente. Lo que Jesús nos dice, bien, nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Bien. Mas, sin embargo, hay un fin que nos va a tocar a todos nosotros y que más o menos podemos tener un aproximado de cuándo nos va a ocurrir bien. Pocas personas pueden vivir más de 100 años. Los que viven más de 100 años pues son agraciados y salen en las noticias y los periódicos, ¿no? Pero una realidad bien grande para nosotros como seres humanos. Todos nosotros vamos a morir. Ese es nuestro fin. Y antes que pensar en el final del mundo, tenemos que pensar en nuestro propio final. Y nuestro propio final es nuestra muerte. En eso tenemos que pensar en varias cosas, en cómo nos preparamos para nuestro fin. Bien, cómo nos aseguramos que estamos listos para ese fin y cómo nos aseguramos de que Dios va a reconocernos como hijos suyos en el momento final. Bien. Pero antes que nada, me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la literatura apocalíptica. Y esto es un poquito de literatura apocalíptica. Estos versículos que tenemos en Marcos han sido tomados de otros libros, han sido citados de otros libros donde se les reconoce con literatura apocalíptica. No solamente el Apocalipsis es el único libro de la Biblia donde tiene literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica fue escrita para un grupo de fieles, de creyentes perseguidos en sufrimiento, donde el mensaje es un mensaje codificado, porque si era interceptado por las autoridades, nadie más podía entenderlo. Entonces, la literatura apocalíptica no se puede tomar literalmente. La literatura apocalíptica era entendida por los fieles, ¿bien? Por los fieles de la época. ¿Y cuál es el propósito de la literatura apocalíptica? Revelar una gran verdad. Por eso es que en inglés el libro del Apocalipsis se le llama revelación, porque nos revela algo sobre Dios, sobre la salvación, una gran verdad. Y habla siempre sobre el final, porque en el momento en que el presente es un presente lleno de persecución, de sufrimiento, el futuro suena como un futuro de esperanza, un futuro de fortaleza. ¿Bien? Entonces, siempre está dirigido al futuro. El enfoque, no se equivoquen, el enfoque es
siempre el presente. ¿Por qué hablan del futuro? Porque necesitan esperanza en el presente. ¿Por qué hablan del futuro? Porque necesitan fortaleza en el presente. Ese es el fin de la literatura apocalíptica. Pero la literatura apocalíptica no se limita al Apocalipsis. Hay libros que tienen literatura apocalíptica a través de toda la Biblia. La literatura apocalíptica comenzó con un momento bien trágico para el pueblo de Israel, que fue el exilio hacia Babilonia, y termina no antes de la Edad Media, o sea que era bien común tener este tipo de literatura. Hay literatura apocalíptica en el libro de Daniel, que tenemos un poquito de eso en la primera lectura del día de hoy. Hay literatura apocalíptica en el libro de Joel, de Zacarías, de Isaías, de Deuteronomios. Y muchos de los elementos que aparecen en el libro de Marcos tienen que ver con esa literatura apocalíptica del fin de los tiempos. Y eso nos dice algo bien importante de la comunidad de Marcos. Quiere decir que esa comunidad de Marcos estaba bajo persecución. Eran los primeros cristianos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos y sabemos que estaban sufriendo. Bien, entonces qué tristeza no pensar en que la esperanza de ellos tenía que ver con el fin de los tiempos porque su presente era bien doloroso. Bien. Tenemos elementos de otros libros dentro del Evangelio de Marcos, como el libro de Joel, donde habla sobre el temblor de tierra, ¿no? Donde se estremecen los cielos y la tierra. Cuando habla sobre el estremecerse el cielo y de la tierra, está hablando de todo lo creado. Y cuando hablamos de estremecer, hay dos significados. Uno, la presencia de Dios, y segundo, el fin del mundo. Entonces, cada vez que hay un temblor de tierra, y podemos pensar en uno bien famoso, ¿no? Fue después de la crucifixión, en el momento de la muerte de Cristo, donde hubo un temblor. Siempre habla de la presencia de Dios, de la acción de Dios en el mundo. Bien, eso es bien importante. En Deuteronomios también tenemos Deuteronomios 33, donde habla sobre cómo Jesús nos va a liberar de la cautividad, porque el sufrimiento es una esclavitud, ¿no? En este mundo, y va a tener compasión de nosotros y va a recoger a todos los creyentes. Bien, Isaías capítulo 13 versículo 10, donde habla sobre las estrellas del cielo y sus constelaciones que no destellarán su luz, van a dejar de brillar y se oscurecerá el sol. Bien, eso está bien familiar en el Evangelio de Marcos. Y la luna no irradiará su luz. Bien, otra vez, este fin del mundo que es bien característico de la literatura apocalíptica, ¿no? De la literatura de revelación, ¿no? Y Daniel, donde habla sobre capítulo 7, versículos 13 al 14, donde habla... seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Dios y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y soberanía o reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Bien, entonces estamos hablando de ese título del Hijo del Hombre. Y ese título del Hijo del Hombre que Jesús utiliza más de 12 veces, más de una docena de veces dentro del Evangelio, tiene que ver con esa referencia del libro de Daniel del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa cuando Jesús nos dice que Él es el Hijo del Hombre? Y que ese Hijo del Hombre, como dice en el Evangelio, va a venir en las nubes con gran poder y majestad. Está diciéndonos lo que significa que Él es ese Hijo del Hombre. Pero tenemos que entender qué significa el Hijo del Hombre. Significa, es el ser humano que va a actuar como agente de Dios para tener a cargo la salvación final. Eso quiere decir que Él está a cargo de nuestra salvación. Y Jesús está diciendo, yo soy el que va a estar a cargo de tu final. Yo soy el que voy a estar a cargo del juicio. Yo soy el que va a estar a cargo de el fin. Yo soy el Hijo del Hombre. Eso es lo que dice Jesús. Y eso es lo que quiere decirnos Jesús en el Evangelio, cuando Él menciona que es el Hijo del Hombre. Bien. Entonces, toda esta literatura
está puesta aquí con el fin de decirnos a nosotros, mira, el cielo y la tierra, en otras palabras, todo lo creado tiene un fin. Va a llegar un momento en donde quizás el Padre va a decidir volver todo lo creado al caos que existía antes de que Él hiciera este universo y esta creación. Más sin embargo, mi palabra no va a pasar. Eso quiere decir, más sin embargo, mi relación contigo, mi unión contigo no va a pasar. Mi promesa de salvación no va a pasar. La vida eterna no va a pasar. Entonces quiere decir como que no le prestes tanta atención a todos los problemas que tienes en este mundo. Mantente atento, despiertos y pon tu mirada fija en la promesa final, dentro de toda tribulación. Hoy en día está bien de moda esta palabra de awoke, ¿no? Y lo dicen como que estoy consciente de lo que se necesita hacer para la justicia social en este mundo, lo que se necesita hacer para los cambios climatológicos de este mundo, para que haya más amor en esta tierra, ¿no? Y está bien todo esto, bien. Pero más sin embargo, esto no quiere decir que vamos a dejar de sufrir. Todavía hay guerra, todavía hay hambruna en este mundo, todavía hay persecución en este mundo, todavía hay abominaciones, todavía hay familias que se maltratan, que se matan las unas a las otras, todavía hay desastres naturales, huracanes, terremotos. Entonces el sufrimiento está ahí. Y en medio del sufrimiento personal que tú tengas o global que hay en este mundo, debemos de estar atentos al fin, estar con la esperanza y la fortaleza de que no importa lo que nos pase en esta vida, sabemos que al final vamos a tener la salvación, que al final nuestro sufrimiento se va a volver en gozo, nuestra pena en alegría. Esa es la promesa que nos tiene Jesús. Eso es lo que Jesús desea. Ahora, ¿cuándo, cómo y dónde? No nos toca a nosotros predecir. Solamente le toca eso a Dios. No nos dejemos manipular por nadie. Vivamos nuestra vida todos los días atentos, despiertos. Jesús desea que vivamos cada día preparados para que sea nuestro último, para que sea nuestro fin. Y no tengamos miedo y ansiedad a nuestro fin, porque nuestro fin es glorioso. Dios me los bendiga a todos y sean santos.